La primera página del diario El País de España, de toda la prensa de ese país, y por supuesto de las publicaciones médicas, hoy tienen a una niña, Emma, 13 meses de edad. Ya fue dada de alta, le trasplantaron un intestino de una persona fallecida. Realmente la ciencia cada vez sorprende. Esta importantísima noticia viene de la mano de la universidad, del Hospital Universitario de La Paz, en Madrid. Y es un placer saludar al doctor, quien es el jefe de cirugía pediátrica de este hospital universitario. Doctor Francisco Hernández Oliveros, buenos días. Hola, buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación para estar en el programa. Qué pena molestarlos, si hoy es su día de la hispanidad, hoy es su día de descanso, ¿no? Pero bueno, los médicos no paran, ¿no? Hemos trabajado igualmente esta mañana, no hay problema. Una curiosidad, ¿cómo está la niña? Bien, la niña está francamente bien. Está en casa y lo último que ha tenido ha sido un catarro como cualquier otro niño de su edad, pero por lo demás, en relación con el trasplante, está perfecta. ¿Cómo se puede trasplantar un intestino de una persona muerta a una prácticamente recién nacida? Porque tiene un poquito más de un año, pero llevaba toda su vida con un problema intestinal. ¿Cómo se logra este extraordinario avance de la ciencia? Bueno, hay un matiz, es que la novedad es que el trasplante ha sido una modalidad de donación que es asistolia. En realidad el trasplante de intestino ya por fortuna es una realidad de hace un par de décadas al menos. Y entonces ya digo, la modificación en este caso ha sido la donación en asistolia. Es decir, en vez de la donación en muerte encefálica, que es la habitual en el mundo ahora mismo, en los últimos años se ha popularizado esta variante, la donación en asistolia después de parada cardiocirculatoria. Y esto lo que implica es que después del fallecimiento hay que reperfundir los órganos, no ya la persona, no ya el donante, hay que reperfundir selectivamente a los órganos que se van a extraer y que se van a utilizar para trasplante con una máquina que se llama ECMO, que vuelve a circular la sangre por estos órganos. Esta ha sido la novedad. Y por lo demás, pues cómo hacer el trasplante, pues bueno, que sería muy largo de explicar, ¿no? Pero en realidad estos niños pequeños precisamente son los que más necesitan este tipo de trasplantes. Más de la mitad de trasplantes intestinales o multiviscerales que se han hecho en el mundo son en niños precisamente muy pequeños. Doctor, llevan ustedes 3 años en esta investigación porque, según entiendo, nunca se había utilizado el intestino porque se consideraba un órgano que no sería válido para un trasplante como este. ¿Cómo fueron estos 3 años y en qué momento ya, qué características tiene para considerarse válido y ser un éxito ese trasplante? Sí, efectivamente, a pesar de la evidencia científica con la que nos movemos hoy día, en todas las áreas, y a pesar de que tenemos la respuesta para todo, pues todavía hay áreas donde no hemos avanzado porque hemos aceptado como verdaderos paradigmas que en realidad no tienen evidencia. Es decir, hemos aceptado algo que nunca se había demostrado. Nunca nadie había demostrado con veracidad que el intestino procedente de esta asistolia no valía para trasplante. Es cierto que tiene esa susceptibilidad, ¿no? Que es un órgano que cuando se priva de oxígeno recibe un daño del que le cuesta recuperarse, pero nunca nadie había demostrado, ya digo, fehacientemente que no era válido. Entonces nosotros recurrimos a la investigación, que es la herramienta que tenemos los médicos, los científicos, y mediante un proyecto de investigación de varios años. En parte del proyecto se ha llevado a cabo en la Universidad de La Plata, en Argentina, con un grupo de investigación, bueno, que es hermano nuestro que tenemos allí. Han hecho la parte de modelo experimental de animales pequeños. Aquí en Madrid realizamos a continuación el de animales grandes, de mayor tamaño, y seguidamente cuando reunimos la evidencia científica fue cuando pasamos a la clínica. Ha coincidido además con los años de la pandemia, pero bueno, nosotros todos los médicos, todos los sanitarios hemos contribuido como hemos podido a la pandemia, pero digamos que la asistencia sanitaria
a la población afectada por la pandemia no toca dentro de nuestra especialidad. Nosotros somos cirujanos infantiles la mayoría, y entonces pues hemos seguido trabajando en lo que teníamos que trabajar, porque si nos hubiéramos detenido todos por la pandemia, pues ahora no tendríamos a Emma trasplantada. Doctor, ¿y cuál es la diferencia entre esta donación en asistolia y las tradicionales, las que hasta el momento se habían llevado a cabo? ¿Qué tan fácil es implementar esta misma técnica en otros lugares distintos al hospital donde se hizo? En realidad la donación en asistolia en parada cardíaca es como se hacían los trasplantes al principio. El clásico primer trasplante de corazón de Barnard en Sudáfrica se produjo después de que ocurriera una parada cardiocirculatoria. Recuperaron el órgano a toda la carrera sin hacer nada más, y simplemente procedieron a ponerlo en frío y a trasplantarlo, ¿no? Años después se definió el concepto de muerte encefálica, precisamente para personas que ya tenían un daño cerebral irreversible, pero cuyo corazón seguía latiendo. Este es el donante muerte encefálica, ¿no? En el cual se hace la extracción de los órganos, después se perfunden, van al frío de la nevera, como ya se sabe, durante unas horas, y después se implanta. Esa es la donación clásica, la más extendida. Pero ¿qué ocurre? Que hay muchos pacientes que no tienen ese daño encefálico todavía, pero que llegan por el mecanismo que sea a una parada cardiocirculatoria. Entonces, bueno, era una fuente de órganos que enseguida nos dimos cuenta de que podía ser muy válida para trasplante. La evidencia ha ido muy rápido para todos los órganos, excepto para el intestino. El intestino no se aceptaba por este paradigma que decía antes. Y bueno, lo que hemos hecho con este proyecto ha sido demostrar que es válido. ¿Cómo? Pues con los mismos parámetros que utilizamos para validar el hígado, el páncreas o cualquier otro órgano, ¿no? El aspecto exterior, cómo se comporta en las analíticas que vamos haciendo durante la donación, y yo creo que es un modelo precisamente exportable. España, como saben, tiene una tasa de donación que es la mayor del mundo desde hace más de 10 años y sigue aumentando, y hay países donde la donación es realmente baja por distintos problemas. Sí. Yo recientemente he estado en Buenos Aires en el congreso de la TTS, y precisamente algunos países de Sudamérica nos han preguntado por este modelo de donación, ¿no? Creo que sería exportable, y creo que podría aumentar el pool de donantes que hay en algunos países de Sudamérica donde se trata de aumentar el número de donantes. Sí, doctor, justamente yo quiero preguntarle por eso, porque en nuestro país, en Colombia, hay una lista gigantesca de personas y niños que están a la espera de un riñón, de un corazón o diferentes órganos, y esto se da principalmente porque no hay una cultura de donar después de una muerte encefálica. Yo quisiera saber cómo ustedes hicieron para romper esos temores éticos y demás que existen sobre la donación de órganos. Bueno, eso siempre yo soy cirujano, ¿no? Los expertos en estos son los médicos que trabajan en la Organización Nacional de Trasplante, la ONT, y ellos lo que siempre dicen es que obviamente tiene que estar la predisposición de la población a donar, ¿no? Eso no se puede cambiar fácilmente. Y en segundo lugar es un tema de organización. La clave está en la organización, en haber puesto personas en cada hospital, que son los coordinadores de trasplante, que han trabajado dentro del hospital, empezando por los médicos, no por la población, con los propios médicos, después con los equipos directivos de los hospitales, y finalmente llegar a la población que puede ser donante en un momento determinado, y a las familias. Y ese trabajo es el que ha dado lugar al éxito, ¿no? del que ya llaman el modelo español de trasplante. O sea que yo le diría que el principio está en poner personas con la formación adecuada como coordinadores de trasplante dentro de cada uno de los hospitales. Ese sería el primer paso. Doctor, yo entiendo poco, mis compañeros son más cercanos a los términos, a la asistolia con perfusión normotérmica, pero yo lo que estoy entendiendo es que aquí se abre una puerta maravillosa para salvar vidas. En este caso, de este intestino, yo sé que los donantes son secretos, nunca se saben sus identidades, pero ¿usted nos podría indicar la edad de este intestino que estaba muerto? La edad del donante, sí, de unos meses.
unos meses de vida, 3 meses y medio más o menos. Sí. Casi todos los candidatos a trasplante intestino son, bueno, la historia es como la de Emma, ¿no? Son niños que pierden su intestino cuando son realmente pequeños. Al no tener intestino tienen que depender de lo que se llama nutrición parenteral, que es cuando se da la alimentación por vena. Esto va agotando las venas del cuerpo, los accesos venosos que se van, pues digamos, dañando, trombosando, infectando y demás. Y eso acaba produciendo también un daño hepático. Entonces pasan de tener un problema intestinal a tener un problema intestinal y también del hígado y de los accesos venosos. Y por eso cuando se trasplantan no es el intestino solo, sino es lo que se llama un trasplante multivisceral, que incluye desde el estómago hasta todo el intestino, incluyendo el páncreas y el hígado también. Por eso es multivisceral. Doctor, como bien decía mi compañera Paula, nosotros tenemos una pésima cultura de donación de órganos. Tenemos que hacer por los medios unas campañas y la gente espera y no aparecen los órganos. Aquí en este caso de Emma, ella estaba en una lista de espera. ¿Cómo funcionó la aparición de ese intestino? Sí, claro, todos los niños entran en la lista de espera en el momento en que se diagnostica que el fallo intestinal o, como decía, hepatointestinal es irreversible, y entonces el paciente normalmente se va a casa porque tenemos parenteral domiciliaria, es decir, el niño recibe esta alimentación en vena no en el hospital, sino en su casa, y se van a casa y tienen que esperar a que suene una llamada que al mismo tiempo temen y esperan, que es la que avisa de que está el órgano. La coordinación de trasplante hace un estudio del donante, de los parámetros clínicos, analíticos que tiene, busca el receptor más adecuado, entonces nosotros llamamos a este receptor. En este caso se encontraba a unos 100 y algo kilómetros de Madrid, la niña, porque vivía en Segovia, y se desplaza al Hospital de Madrid y es donde se realiza el trasplante. Lo malo es que a veces esta espera puede ser de años y muchos pacientes en España y en todo el mundo no llegan a recibir ese órgano. Hasta el 30% de los niños mueren en lista de espera. Por eso es tan importante promover la donación para todos los receptores en todos los países, pero en concreto la donación del niño pequeño, que es incluso más difícil de conseguir. Doctor, ¿en qué cambia, por ejemplo, el tema, vuelvo a la pregunta de Paula que me pareció muy interesante, en esos límites éticos, fallece una persona, no habían acordado, no habían hablado el tema de donación, en una funeraria, pues nadie quiere tocar ese tema, muchas personas no quieren que toquen los cuerpos de sus seres queridos, porque esto siempre se hace antes y no después. Pero aquí la novedad es que la persona pudo pasar más tiempo, y esa es la pregunta: ¿cuánto tiempo pasó entre la muerte y que llegara el intestino a la bebé? Bueno, hay un plazo establecido legal, que es que tienen que pasar al menos 5 minutos después de que se diagnostica la muerte por cargada circulatoria, en las circunstancias que sea, ¿no? Aquí normalmente se trata de circunstancias controladas, es decir, son pacientes los que la familia ha decidido pues retirar la asistencia de las máquinas que están manteniendo la vida de forma más o menos artificial. Entonces se produce el fallecimiento y a los 5 minutos de haber certificado ya médicamente el fallecimiento y de la familia haberse despedido, es cuando se procede a establecer este circuito de los que le decía, que vuelve a perfundir los órganos para realizar la extracción. O sea que ese es el plazo legal que hay que mantener en lo que se llama la asistolia controlada. Y luego, hasta que el trasplante se lleva a cabo en la receptora, son unas pocas horas. Cuanto menos tiempo, pues mejor, porque este daño por falta de oxígeno, el daño isquémico, hace que el intestino sea válido, pero solo durante 5, 6 horas, 8 horas. O sea, a partir de esas 8 horas, ya la probabilidad de que valiera ya se reduciría. O sea, doctor, aquí estamos ante otro bebé que tenía un daño irreversible y la familia, pues ya no agotó la posibilidad de un milagro y lo desconectaron e inmediatamente el intestino le sirvió a Emma. Correcto. Doctor, pero siempre son, esto es muy importante, son decisiones separadas. O sea, primero se toma la decisión de que ya, que se va a interrumpir el tratamiento por el motivo que sea. Y solo después de que ya se haya tomado esa decisión y con posterioridad es cuando se le plantea la opción de donación.
porque nunca puede ser un condicionante para tomar esta medida el hecho de que vaya a ser donante. Esto es siempre algo a posteriori, es muy importante. Doctor, tratándose de una cirugía pionera y también teniendo en cuenta el estado de salud de Emma, que era muy deteriorado, ¿cuáles eran los riesgos a los que ustedes se enfrentaban ya en el momento exacto de la cirugía? Bueno, pues no había casos previos, era el primer caso en el mundo, con lo cual la decisión más arriesgada era aceptar la validez del órgano en sí. Entonces fuimos muy exigentes con la evaluación, como les decía antes, del aspecto del órgano, de la perfusión, del tacto que tenía, de las analíticas que íbamos haciendo, para ver cómo estaban los parámetros de función hepática, por ejemplo, porque el intestino no se puede evaluar la función, no tiene unas enzimas que te digan la función que tiene. Pero nos guiamos por la función hepática, pues ya que el hígado estaba incluido en el injerto. Eso es lo novedoso de este caso y eso fue lo más difícil de hacer. El resto, pues bueno, el trasplante multivisceral que les voy a contar es un procedimiento muy difícil, pero bueno, ya en La Paz tenemos 120 trasplantes intestinales realizados y bueno, en ese sentido fue un caso más estándar. En estos casos de trasplante, desde la absoluta ignorancia le hablo, doctor, pues uno oye que el rechazo es el temor mayor, que el cuerpo vaya a rechazar ese órgano trasplantado. ¿Ustedes tienen información sobre si este nuevo mecanismo, esta nueva técnica de donación en asistolia, hay un mayor o menor probabilidad de rechazo de esos órganos trasplantados? Bueno, eso es una muy buena pregunta, la verdad. Efectivamente, porque de nada valdría que el órgano fuera válido si a largo plazo pues no va a resultar como un órgano funcionante. Por lo que se sabe por otros órganos, la tasa de rechazo es similar a la donación en muerte encefálica y en lo que hemos visto en el laboratorio con el intestino, pues igualmente la tasa de rechazo es la misma. Lo que ocurre es que en el intestino es cierto que el rechazo puede llegar hasta el 30% de los casos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Hay tratamientos para el rechazo y en este caso de lo que se trataba era de que la niña no falleciera en lista de espera, de darle una oportunidad. Doctor, pero yo no sé si es por la emoción de la noticia. Yo veo a la niña y la veo divinamente. ¿Esa niña la pasó mal este último año? Bueno, la niña cuando llegó el momento cuando llegó al hospital, ya como candidata a trasplante, no se podía mantener sentada, pero es verdad que tenía una vitalidad extraordinaria. Le hacemos las palmas o los palillos y la niña movía la cabeza y bailaba, ¿no? O sea que eso también es algo que tiene ella. Eso no se lo hemos trasplantado, eso lo tenía ella de forma natural, esa vitalidad. Pero la niña pesaba 3,5 kilos cuando se trasplantó y solo en 4 meses, ha doblado su peso. O sea, la niña estaba en unas condiciones realmente lamentables, con mucha vitalidad, pero con riesgo ya de mortalidad inminente si no hubiera llegado el órgano. Pues doctor Hernández Oliveros, sorprendente. Muchas gracias por la magia, por la ciencia, por la vida que entrega usted con su trabajo todos los días y con su equipo. Aquí estoy viendo su equipo, pero es que todos son demasiado jóvenes ustedes, doctor. O sea, o es que comen años. No tan jóvenes. Las fotos a veces engañan. Muchas gracias por la invitación y por la difusión que están dándole a la noticia. Es muy importante en Colombia, en México, que tenemos también muchos compañeros que trabajan en el trasplante, en Argentina, en toda Sudamérica. Es muy importante que efectivamente que se promueva la donación. Doctor, felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues es la historia de Emma, un milagro.